Bendecido día en Cristo y María. La Santísima Virgen nos decía, se verá la abominación en los lugares santos, en los conventos, las flores de la iglesia se pudrirán y el demonio será como rey de los corazones. Esto es lo que nos decía la Santísima Virgen en las apariciones de la Salet, una aparición aprobada por la Iglesia Católica. Y el día de hoy quería compartir con ustedes, hermanos, este programa especial junto al Padre Juan Razo, quien muy amablemente aceptó esta invitación en este canal. El padre Juan Razo tiene su canal Conservando la Fe, es sacerdote católico de la diócesis de Saltillo en México, es rector del Templo de San Francisco de Asís en Saltillo, licenciado en Teología Patrística e Historia de la Teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Padre Juan Razo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, y yo sé que muchas personas siguen su canal porque realmente usted es un sacerdote que está enseñando mucho de doctrina y defendiendo la iglesia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Solo quiero aclarar dos cosas de lo que dijiste sobre mí. No estoy en el Templo de San Francisco, salí de ahí hace varios años, pero ya no estoy ahí desde 2018, Ujú. ya no estoy en ese lugar. Terminé la maestría en Ciencias de la Familia también ya hace un buen tiempo, hace varios años. Ajá. Fui también alumno y maestro del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Pero Ujú. bueno, es necesario aclarar que yo no estoy en el Templo de San Francisco de Asís en Saltillo ahora mismo. Ok, padre, muchas gracias por la aclaración. Muchas gracias por acompañarnos, y este programa es más que nada para las personas que necesitan poder entender la situación en la que la iglesia está pasando actualmente, ¿no? Fiducias Súplicas, padre, es un documento que realmente ha probablemente acabado con la fe de muchas personas. Yo quisiera, antes de que podamos entrar, porque el programa se va a basar en lo que el documento de Fiducia Supplicans ha olvidado, aquellos que no se han considerado, ¿no? En ese documento. Padre, ¿por qué parte de la iglesia, si la iglesia es madre que prepara el reinado de Cristo, el establecimiento final del reinado de Cristo en la tierra, por qué sigue los principios de la Agenda 2030? Bueno, hay que entender una cosa, la iglesia en cuanto cuerpo místico de Cristo, esposa de Cristo, no sigue ni puede seguir una agenda humana. Entonces, no es la iglesia católica que sigue una agenda 2030, sino que hay miembros de la iglesia que ceden a algunas ideologías, no necesariamente a la Agenda 2030, sino algunas ideologías que están de moda en el mundo de hoy. Pero la iglesia como tal siempre será fiel a Jesucristo porque decimos en el credo, la iglesia es una santa, católica y apostólica. Nunca la iglesia católica perderá su santidad, ni tampoco perderá la fe, tampoco renunciará a Cristo ni cambiará el evangelio de Cristo por ideologías. Entonces, es mejor decir que hay miembros de la iglesia, eso sí, lo podemos decir claramente, hay miembros de la iglesia y algunos que ocupan cargos en la jerarquía importantes que siguen ideologías que están de moda en el mundo e incluso también que son promotores de la Agenda 2030, pero eh, yo creo que el fondo son las ideologías de diversas clases que se difunden en ambientes externos a la iglesia que ahora se están difundiendo también dentro. Ahora, ¿por qué sucede esto? Pues porque los miembros de la iglesia somos todos pecadores, todos expuestos a la tentación. Todos los miembros de la iglesia tenemos que luchar por nuestra salvación y tenemos que luchar contra los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Y cuando no luchamos contra estos enemigos, nos pueden vencer. Y si nos vencen, pues entonces vivimos de una manera ya no como hijos de la luz, sino como hijos de las tinieblas, o nos confundimos en nuestro modo de pensar. Y de esto no están exentos pues ni siquiera los miembros de la jerarquía. O sea, esta es la situación humana para todos.
todos tenemos una batalla espiritual que librar por nuestra salvación eterna. También los sacerdotes, también las religiosas, los religiosos, también los obispos, los cardenales y el papa o todos los papas de la historia, en cuanto miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que librar nuestra batalla por nuestra salvación. Entonces, no es que la iglesia, cuerpo místico de Cristo, promueva una agenda. Eso no hay que decirlo de esa manera porque eso sí sería causar confusión. La iglesia nunca va a enseñar otra cosa más que la verdad de Jesucristo. Miembros de la iglesia, sí podemos caer, todos estamos expuestos a caer, a ser confundidos, a ser engañados, a dejarnos llevar también por nuestras pasiones desordenadas o por otras motivaciones que no son el reino de Jesucristo. Entonces yo creo que pues la explicación está en eso, en que somos miembros pecadores. La iglesia como tal es santa. Los que fallan somos los miembros. Los que estamos en riesgo de perder la fe somos los miembros, no la iglesia como tal. Y esta distinción es importante porque así, entendido, no afecta nuestra fe. La iglesia sigue siendo santa con la misma doctrina de siempre, independientemente de las fallas que podamos tener los miembros que pertenecemos a ella. Claro, padre, es muy importante la aclaración que ha hecho porque hay casos de, por ejemplo, personas que por un sacerdote, que ya sea que los trató mal o que no les gustó lo que les dijo, dejan de ir a misa, ¿no? Entonces, uno ahorita en esta situación, viendo lo que está aconteciendo en la iglesia, diría, ¿para qué yo voy a ir a misa, no? O de repente ya empieza a perder la fe y se aleja de Cristo porque dicen, si el Papa está así o publican este tipo de documentos dentro de la iglesia, entonces pues mejor me voy alejando. Y es aquí donde creo que, padre, no sé si me equivoco, pero la Santísima Virgen había anunciado que iba a haber confusión en la iglesia, ¿no? Es como que una prueba que Dios está permitiendo a los fieles y como usted ha dicho, son los miembros de la iglesia. Los sacerdotes están en camino a la santidad igual que nosotros, ¿no? Y se pueden equivocar. Un papa se puede equivocar, ¿no, padre? ¿Es esta la razón para poder decir que el papa actual de la iglesia no es papa o es un antipapa? Yo sé que no es el tema principal, pero quería hacer esta pregunta porque muchas personas, a raíz de todo lo que está sucediendo en este pontificado, eh, no ha sido el mejor de todos, ¿no? ¿Qué podría decirles usted a los fieles que ahorita consideran que este es un papa impostor, que está haciendo herejías? ¿Qué les podría decir? Bueno, es una pregunta que requiere una respuesta amplia desde diferentes ángulos. Para empezar, el Papa Francisco fue elegido en un cónclave válido y todos los cardenales que lo eligieron, que estuvieron en el cónclave, que supieron lo que pasó ahí adentro, porque hay luego muchas teorías de lo que pudo haber pasado allá dentro del cónclave y que si antes la mafia de San Galo ya se había puesto de acuerdo, que eso invalida la elección, etcétera, etcétera. A ver, esas cosas que la gente que niega la validez del pontificado del Papa Francisco, ellos creen que tienen una información que nadie más tiene. Como si los cardenales no hubieran sabido de la mafia de San Galo, por favor. Si lo sabe un laico común y corriente, lo sabían los cardenales también de la existencia de esa mafia de San Galo. Yo creo que nadie lo niega porque el cardenal Daniels, que fue parte de esa mafia, él fue el que lo dijo públicamente en televisión, que se portaban como una mafia, pero aún así, los cardenales que estuvieron en el cónclave, terminado el cónclave, cuando se presenta el Papa Francisco, todos estaban allí y ninguno, ni uno solo, salió diciendo, aquí hubo una jugada chueca, este cónclave no debe de ser válido por esta y esta razón, que si hubo una elección de más que no estaba prescrita en el documento, no me acuerdo ahorita el nombre, no recuerdo el nombre del documento que regula todas las cuestiones del cónclave, pero los cardenales estuvieron allí.
y todos reconocieron al Papa Francisco pacíficamente desde el principio, y todos los obispos del mundo lo han reconocido también. Toda la Iglesia Católica ha reconocido pacíficamente al Papa Francisco. Entonces, no tenemos una razón para decir nosotros, yo tengo una información que es secreta, como por favor. Claro que esto de la mafia de San Galo, esto de que si hubo una elección extra, lo saben todos los cardenales. ¿Y por qué aceptaron al Papa desde el principio? Porque la elección fue válida. No nos toca a nosotros, a los que no tenemos autoridad en la Iglesia, impugnar esta elección. Ni siquiera los obispos y cardenales que han sido más críticos del Papa Francisco, de su pontificado, de las decisiones que ha tomado, ni siquiera ellos cuestionan su validez. Entonces, no está bien que nosotros digamos, sin ninguna autoridad, el Papa Francisco no es el Papa. Que si ha caído en herejías, porque otros dicen, bueno, no, la elección fue válida, pero ha caído en herejías, y como ha caído en herejías, entonces ya no puede ser el Papa. A ver, eso tampoco nos toca juzgarlo a nosotros. Para eso está la autoridad de la Iglesia. Y todos los obispos de la Iglesia Católica, todos los cardenales, no lo han considerado hereje. Ahora, que hay cuestiones que el Papa ha hecho, ha dicho, que ameritarían una clarificación, pues sí, que algunas cuestiones que el Papa ha aprobado puedan ser erróneas, sí, eso es perfectamente compatible con el dogma de la infalibilidad papal, porque el dogma de la infalibilidad papal está restringido para ocasiones muy específicas cuando el Papa usa de la autoridad suprema que tiene para definir doctrinas, proponer doctrinas que todos debemos de creer de un modo dogmático. Pero fuera de esas ocasiones que están muy bien especificadas en la definición del dogma de la infalibilidad papal, pues el Papa puede tener errores, y que los tenga no es tampoco razón para negar su autoridad o su validez de ninguna manera. Así es que tenemos que descartar esta opción, independientemente de si el Papa nos gusta o no nos gusta. No tenemos que actuar por gustos. Aquí no se trata de eso. Simplemente la verdad es que la Iglesia universal aceptó pacíficamente al Papa Francisco desde el primer momento, y todo el episcopado mundial lo ha reconocido, y no ha habido ni siquiera un sector del episcopado que haya dicho, este no es papa, este es un hereje, este es el anticristo. No. Entonces es muy peligroso caer en estas posturas, porque quien se separa de la comunión con el papa, se separa de la comunión con todos los obispos que están en comunión con ese papa, con el papa. Entonces, la gente que dice el Papa Francisco no es el papa, entonces también está separada de todos los obispos del mundo y de todos los sacerdotes del mundo que estamos en comunión con nuestros obispos, que reconocemos todos al Papa Francisco. Entonces, ¿en qué iglesia se quedan? La pregunta sería, ¿en qué iglesia están? Si la Iglesia Católica tiene a Pedro o al sucesor de Pedro por cabeza, pero dices que este no es, y ahora que Benedicto no está, entonces dices, bueno, hay sede vacante, dicen unos, pero ¿sede vacante para quién? Todos los obispos del mundo, aún los obispos de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que no son cismáticos, pero que su situación canónica no es regular, pero ni siquiera ellos niegan que Francisco sea el Papa. Hay algunos que son críticos a ciertas cosas que el Papa ha dicho o ciertas cosas que el Papa ha hecho,
pero tampoco niegan que sea el vicario de Cristo. Es muy peligroso caer en esta postura porque entonces se quedan fuera de la iglesia. Si alguien es coherente, si alguien de verdad piensa que el Papa es un impostor, que no es el Papa, para ser coherente con esa postura debe de romper la comunión con todos los obispos, que son todos los del mundo, que reconocen al Papa Francisco como Papa, con todos los sacerdotes, que estamos en comunión con los obispos y que con ellos reconocemos al Papa Francisco como el vicario de Cristo. Y entonces, ¿con quién se queda? ¿Qué iglesia es esa? Esa no puede ser la iglesia de Cristo, no puede ser que el Espíritu Santo permita que todos los obispos del mundo, todos los cardenales del mundo estén siguiendo a un falso papa. Esa postura no se sostiene simplemente. Es una postura que puede venir de, pues, una consecuencia de la confusión terrible que hay ahorita en la iglesia. Pero también otra cosa importante es esta. La crisis de la iglesia no ha comenzado con el Papa Francisco, y esto sería muy injusto afirmarlo también. O sea, el Papa Francisco no es la causa de la crisis. Esta crisis tiene ya más de 100 años en la iglesia y papas anteriores han lanzado, sonado la alarma de que algo va mal dentro de la iglesia. Desde San Pío X, con la encíclica Pascendi Dominici Gregis, luego vino años después, en 1950, el Papa Pío XII, con la Humani Generis, también dijo que había ya ideas equivocadas que estaban difundiéndose en los seminarios. Esto antes del Concilio Vaticano II. 1950, el Papa Pío XII dijo que ideas equivocadas se difundían en los seminarios, en las casas de formación religiosa y entre aquellos que se dedican a formar la juventud. Luego, el Papa Pablo VI, el mismo Papa que concluyó el Concilio Vaticano II, varias veces también se expresó dramáticamente sobre lo que estaba pasando en la iglesia. Él dijo que por alguna fisura entró el humo de Satanás en la iglesia. Él dijo en otro discurso que había algunos que trabajaban en la autodemolición de la iglesia. Entonces el Papa Pablo VI también advirtió que había una crisis sucediendo dentro de la iglesia católica. Luego, a su debido tiempo también Juan Pablo II como Papa lanzó varias advertencias, Benedicto XVI también. O sea, esta crisis no comenzó con el Papa Francisco. Culpar al Papa Francisco por todo el mal que está pasando en la iglesia es injusto, es injusto. Y no estoy diciendo con esto que entonces todo lo que ha hecho el Papa Francisco está perfecto. Hay algunas cuestiones que yo creo sinceramente que ameritan una clarificación para disipar toda duda o toda confusión. Hay algunas decisiones que son desconcertantes también porque de pronto se dan nombramientos de relevancia en la iglesia a personas que pues no parece que tengan la calidad moral o ni siquiera la sana doctrina para desempeñar un cargo importante dentro de la iglesia. Pero bueno, esas cosas no están protegidas, ese tipo de decisiones no están protegidas por el carisma de la infalibilidad pontificia. Así es que no tenemos que negar la validez del Papa Francisco solo porque vemos que algunas cosas que ha dicho son confusas o problemáticas o incluso que parecen distanciarse de lo que la iglesia siempre dijo. Pongo el ejemplo de el documento de Abu Dhabi, cuando el Papa Francisco lo firma con un imán y que dice allí que Dios quiere la diversidad de religiones, así como quiere la diversidad de razas o de sexos. Pues esto definitivamente la iglesia nunca lo ha sostenido, porque Dios no puede querer las religiones falsas, no puede querer la idolatría. Pero ese documento pues no es dogmático, no es dogmático.
¿Puede contribuir a la confusión? Sí, porque si alguien lo lee y no tiene la formación suficiente, va a creer que realmente Dios quiere la diversidad de religiones. Ahora, algunos dicen, bueno, es que el Papa quiso decir que quiere la diversidad religiosa en el sentido que la permite, es una voluntad permisiva. Bueno, sí, pero el documento no lo dice así y el Papa no lo ha aclarado tampoco. Entonces, bueno, son temas que ameritan clarificación, pero creo yo que es una salida falsa, una salida fácil, el simplemente decir, ah, este Papa es falso y ya. No tenemos por qué estar en comunión con él, no tenemos que por qué estar bajo su autoridad. Eso es una decisión equivocada. Ujú. Sí, padre, porque yo a veces veo personas que, por ejemplo, hablan bien del obispo Strickland cuando critica este tipo de documentos que hacen daño a la iglesia, pero a su vez reconoce al Papa. Entonces ahí viene la gente que lo defendía, pero a la vez lo ataca porque reconoció al Papa como Papa, ¿no? Y probablemente también es un querer quedar bien con el mundo por parte de él. No lo sabemos, como usted dice, nos causa confusión a todos y lo peor de todo es que no salga a aclararlo. Padre, yo le cuento, en el Perú, 51 sacerdotes en la prelatura de Moyobamba, fuera de Lima, se declararon en desacato y pidieron al Papa Francisco anular la bendición a parejas homosexuales, prohibiendo a su vez esta bendición, ¿no? Que esta bendición se dé en su diócesis. Y yo le pregunto a usted, si un sacerdote se rehúsa a dar la bendición a parejas homosexuales, ¿estaría provocando un cisma? No, 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 no. A Ujú, ver, hay varias cosas que tenemos que aclarar aquí. Para empezar, el documento Fiducia Supplicans no obliga a los sacerdotes a bendecir. ujú, Es claro que el Papa no está dando una orden. Ahora, el documento es del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Algunos dicen, es que lo firma el Papa, entonces es magisterio del Papa. A ver, sí, pero no tiene el mismo peso un documento que el Papa escribe él personalmente, que puede ser con ayuda de teólogos, asesoría de alguien y que él lo publica como de él, a un documento que él permite que se publique, le da, por decir así, la aprobación para ser publicado de un dicasterio. Entonces, realmente el autor del documento es el cardenal Víctor Manuel Fernández, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y por lo que se sabe hasta ahora, no hubo mucha consulta con otras personas. El cardenal Müller dice que ni siquiera se consultó a todos los que pertenecen, los que trabajan en ese dicasterio, porque ese dicasterio tiene otros cardenales, obispos, sacerdotes, que colaboran allí y que ni siquiera con todos los miembros del dicasterio se eh, trabajó este documento. Eso, bueno, no hay manera de comprobarlo. El cardenal Müller dice que así fue, que no todos lo conocían. Supongo que tendrá sus fuentes, pero bueno, el hecho es que este documento no es una orden a los sacerdotes. En ninguna parte del documento dice que los sacerdotes estamos obligados a bendecir. En ninguna parte del documento se pide a los obispos que impongan a los sacerdotes la obligación de bendecir estas parejas. Más bien, se permite una bendición a parejas, como dice el documento, del mismo sexo o parejas en situación irregular. Entonces, no puede ser un cisma cuando ni siquiera se está cometiendo una desobediencia, porque el documento no manda nada, solo permite algo, pero no lo manda. Y creo yo que no hay duda de que el documento ha causado confusión porque esta no es idea de dos, tres loquitos rebeldes que no quieren obedecer al Papa, sino conferencias completas de obispos han dicho no podemos hacer esto.
No podemos hacer una bendición. Y ninguno de estos obispos o conferencias episcopales o cardenales o grupos de sacerdotes, la lista es muy larga, ¿eh? La lista es muy larga de todos los que públicamente han expresado alguna preocupación. Ninguno de ellos está diciendo, no vamos a obedecer al Papa Francisco porque no es el Papa. Ninguno de ellos está diciendo, este Papa es el anticristo. No, no es un ataque al Papa personal tampoco. Ninguno de ellos está diciendo, este hombre ya perdió la autoridad. No, solo están diciendo esto específicamente, esto específico, esta acción de bendecir parejas del mismo sexo no la podemos hacer porque contradice la escritura, contradice la tradición, la doctrina católica de siempre y la práctica que la iglesia siempre ha realizado para atender a estas personas, porque no es como que en el pasado la iglesia nunca se preocupó por los adúlteros, por los que viven en fornicación, no es que la iglesia nunca tuvo caridad pastoral con la gente que vive en el pecado, pero nunca se consideró necesario bendecir estas uniones para mostrarles caridad pastoral. Entonces no puede ser de ninguna manera un acto cismático desde el momento en que no se está rompiendo la comunión con el Papa. De hecho, si se le hace una petición al Papa, en esa petición se le está reconociendo como la autoridad. Si ya no se le reconociera, no habría que pedirle nada, simplemente le avisarían, ¿sabe qué? Ya no cuente con nosotros, nosotros rompemos comunión con usted, pero nadie está haciendo eso. Ahora, ni siquiera es una desobediencia, vuelvo a decir, porque el documento no impone la obligación de bendecir. Así es que es justo en la iglesia no es una tiranía. El Papa, claro que sí, es la cabeza visible de la Iglesia Católica, representa a Jesucristo para nosotros en cuanto a autoridad humana, pero el Papa no es Cristo. El Papa no es Cristo, es el vicario de Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo, así es que esto no significa negar la autoridad del Papa de ninguna manera, ni se puede usar esto como un pretexto para decir no obedezco al Papa o solamente voy a obedecer lo que me gusta y lo que no me gusta no lo voy a obedecer. No, no se trata de eso. Aquí estamos hablando de una cuestión muy particular que es un acto de bendición a parejas cuyo vínculo es una relación pecaminosa que ofende a Dios, porque el pecado ofende a Dios, y que pone en grave riesgo su salvación eterna. Porque es enseñanza bíblica que los adúlteros, los homosexuales, siempre se ha entendido en el sentido de que practican la homosexualidad, y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Esa es enseñanza bíblica. Y el magisterio de todos los tiempos ha sostenido así, literal, esa enseñanza. Por lo tanto, si nosotros damos este gesto de bendecir una relación sodomítica, fornicaria o adúltera, pues estamos con la práctica, con el acto, con el hecho, contradiciendo la doctrina. Y por más que digamos 1000 veces que la doctrina no cambia, si en la práctica hacemos lo contrario a la doctrina, lo que contradice la doctrina, pues esto definitivamente causa confusión. Entonces, la iglesia no es una tiranía, no es un gobierno absoluto de quien tiene la autoridad. Y esto lo entiende también el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hablado mucho contra el clericalismo, o sea, el abuso de poder en la iglesia. Y yo creo que él mismo no quiere abusar de su poder. Por eso se le puede decir perfectamente, Santo Padre, no estamos de acuerdo con este documento que usted firmó. Y se le puede decir con respeto. Y se puede decir, Santo Padre, le pedimos que revise, por favor,
este documento otra vez, que lo reconsidere y que tome en cuenta todas las voces de tantos obispos, sacerdotes, laicos, que simplemente no podemos aceptar que esto sea un desarrollo de la doctrina católica y que esto haga un bien pastoral. Así es que eso se puede hacer perfectamente sin ninguna actitud cismática, sin ninguna falta de respeto, sin desobediencia a la iglesia, en plena comunión con el Papa, pues porque el Papa es un padre, también es un pastor y el pastor escucha a las ovejas. Eso es lo que puedo decir. Sí, padre. Después de que esto fue publicado, usted habló al inicio miembros de la iglesia, ¿no? Miembros de la iglesia que se pueden equivocar. Apenas se publicó esto, James Martin, que es un claro promotor del movimiento LGBT dentro de la iglesia católica, salió a dar sus bendiciones a las parejas homosexuales, porque él difunde mucho este movimiento dentro de la iglesia. Yo le hago una pregunta, de repente a algunas personas les puede parecer un poco fuerte antes de que usted nos cuente a quiénes olvidan fiducia supplicans. ¿Usted cree, como sacerdote, habiendo pasado por el seminario, habiendo conocido, bueno, la iglesia en general, ¿usted cree que hay un lobby gay dentro de la Iglesia Católica, de donde vienen estas ideas de poder normalizar este tipo de uniones? Bueno, de que hemos tenido una infiltración homosexual en el clero, eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Y no es una situación que haya ocurrido solamente en Estados Unidos, sino en otros países, pero prácticamente en todas las regiones de la iglesia donde se han hecho estadísticas serias respecto del problema de abuso sexual de sacerdotes a menores. La absoluta mayoría de esos abusos son cometidos contra varones, o sea, de un varón a otro varón menor de edad. Eso que nos dice que es un problema de homosexualidad. Solo que, lamentablemente, porque la ideología de género está tan de moda en el mundo y está impuesta incluso por medio de leyes, etcétera, pues algunos miembros de la iglesia no quieren decir esto, no quieren decir o hablar sobre esta realidad, este vínculo que ha habido, al menos en los abusos probados, comprobados, juzgados y condenados de sacerdotes a menores de edad. Ahí hay un problema de homosexualidad porque la absoluta mayoría fue cometida contra un varón, contra otro varón. Entonces, claro que tenemos una infiltración de homosexuales en el clero en muchos países, como lamentablemente, dolorosamente, pues lo hemos comprobado y esto pues ha sido un motivo también de humillación para toda la iglesia, para todos los buenos católicos, para todos los buenos sacerdotes que no hemos hecho nada en ese sentido. O sea, yo tendré mis pecados, pero un crimen de eso nunca lo he cometido y la mayoría, la absoluta mayoría de los sacerdotes nunca ha cometido un crimen de ese tipo. Sin embargo, pues ahora a todos se nos tacha de pedófilos, se nos agrede de esa manera, se nos quiere silenciar. Cuando hablamos de otro tema, luego dicen, resuelvan primero su problema de pedofilia y después hablan de este otro tema y con eso nos quieren callar. Eso ha sido muy doloroso, pero definitivamente hay una infiltración. Ahora, no todos los homosexuales que se han infiltrado en el clero han cometido abusos, eso es verdad, y tal vez no todos los que han cometido abusos han sido acusados y debidamente procesados. También puede ser. Y vemos que hay ciertamente obispos, sacerdotes, cardenales, laicos,
que quieren normalizar la conducta homosexual. Yo creo que es muy razonable pensar que si la jerarquía católica ha sido infiltrada en un cierto grado por homosexuales, pues es razonable pensar que los homosexuales están trabajando precisamente en esta agenda dentro de la iglesia. Ahora, hay otros que simplemente tienen mala formación, que no es que sean ellos homosexuales, pero han sido mal formados en el seminario, han sido deformados, no formados, sino deformados en conformidad con el espíritu del mundo, con las ideologías de moda, y se creen la ideología de género. Hay sacerdotes que tal vez no tienen problema de homosexualidad, pero creen, por ejemplo, que la homosexualidad es algo natural, que así Dios ha hecho a las personas, que algunos los ha hecho así con inclinación al mismo sexo, y que por lo tanto debiera permitírseles realizar todo lo que esto implica, todo lo que esta orientación sexual implica, y pueden estar convencidos, equivocados, pero sinceramente convencidos de su error. Y trabajan dentro de la iglesia para ir cambiando, ir normalizando la conducta homosexual. Eso yo creo que lo podemos afirmar claramente. Ahora, hay cardenales, pienso en el cardenal Hollerich, cardenal Marx, cardenal McElroy, cardenal Cupich y otros que públicamente lo han dicho en entrevistas, en noticieros, de modo público. No estoy hablando de rumores que dicen que el cardenal dijo esta cosa. No, no, no. Están videos allí, están sus escritos publicados en los que ellos abogan por un cambio radical en la moral sexual católica. Entonces, definitivamente hay un lobby, no necesariamente conformado únicamente por homosexuales, pero hay un lobby que quiere normalizar esta conducta, que quiere cambiar el catecismo de la Iglesia Católica para que ya no diga que es una inclinación intrínsecamente desordenada. Sí, definitivamente tenemos ese problema. Pero, bueno, esa voz o esos lobbies no son la Iglesia, son miembros enfermos de la Iglesia, pero no son la Iglesia. La Iglesia como tal nunca se va a enfermar, porque la Iglesia no va a perder su santidad. La doctrina católica no puede cambiar por más que haya gente dentro de la Iglesia que así lo quiera o que incluso así lo enseñen. Algunos ya lo están enseñando. Por eso es importante hablar de estos temas, porque hay gente que ya ahora está siendo confundida en su propia parroquia por su párroco. Padre, ujú, ya. Adelante. Bueno, padre, por lo que usted estaba comentando, sí, de hecho, algunas personas, por el lado progresista, porque el progresismo, como usted había dicho, se ha infiltrado en la iglesia, podrían decir, no, cuando ustedes hablan de esto del lobby gay o de los homosexuales, es que son homofóbicos, pero es que no es que estemos, aparte que sí reconocemos que es pecado la relación entre personas del mismo sexo, así como es pecado la fornicación de cualquier heterosexual antes del matrimonio, porque es un sacramento. No es que nosotros hacemos en contra de los homosexuales, sino es que los respetamos, los llamamos a la conversión, pero sin embargo no estamos contra las ideologías, como usted comentaba, ¿no? Que nos quieren imponer. Así es. Pero, a ver, yo le diría a esas personas, ¿no son importantes todos los niños que fueron abusados? Todas esas familias que han sufrido terriblemente porque su hijo menor de edad fue abusado por un sacerdote. Algunas de esas familias perdieron la fe. Decir que hay un problema de infiltración homosexual no es de ninguna manera un ataque a un grupo de personas
pero es describir una situación. Hay niños abusados, hay familias lastimadas, heridas. Además, hay muchos católicos de buena fe que están siendo confundidos por estas personas, o bien por personas también ya ideologizadas. Esto no tiene que ver con odio a nadie, al contrario, tiene que ver con caridad a las personas, porque si queremos que nuestros niños estén a salvo, pues tenemos que evitar que se sigan ordenando sacerdotes homosexuales. Si queremos que ya no se confunda a los niños y a los jóvenes en su modo de pensar, pues tenemos que asegurarnos de que gente que está contaminada por esta ideología no llegue a ni al sacerdocio ni ocupe cargos en la iglesia que tienen que ver con la enseñanza de la fe. Pero no tiene nada que ver esto con eh, odio a alguna persona de ninguna manera. Ujú. Padre, pero ¿por qué a un sacerdote como, por ejemplo, James Martin, que es público y que obviamente ha dicho herejías y que promueve el lobby gay dentro de la iglesia, o sea, promueve la ideología de género, mejor dicho, dentro de la iglesia, ¿por qué no se le retira de la iglesia? ¿Por qué no se le excomulga? ¿Por qué se le permite a estos sacerdotes públicos eh, hacer este tipo de cosas que contradicen la doctrina? Bueno, esa pregunta no la podemos responder nosotros más que quien tiene la autoridad para suspenderlo, que no es nada más el Papa, ¿eh? Están los obispos. Por ejemplo, James Martin trabaja en Estados Unidos principalmente y en cualquier parte donde él está actuando bajo la jurisdicción de algún obispo. ¿Por qué le permiten? No podemos saber el por qué. Tendríamos que entrar a la mente de esos obispos, a la mente de sus superiores, porque él es jesuita, pertenece a la Compañía de Jesús. Tendríamos que entrar a la mente de ellos. Solo ellos podrían responder si quisieran por qué no lo suspenden, por qué no lo ponen en orden, pero es importante que la gente tenga claro que no es nada más el Papa que no lo hace, que también el Papa podría hacerlo, porque el Papa sabe muy bien quién es James Martin. Eso es verdad. Y también cardenales saben quién es y obispos saben quién es. Esa es una de las cuestiones que precisamente causa confusión, es un signo de la crisis que estamos pasando, una permisividad de situaciones que no deberían de darse en la iglesia. No debería de ser que un sacerdote públicamente enseñe cosas o haga cosas que confundan a las personas. Pero la respuesta solo la puede tener quien tiene la autoridad para hacerlo y no lo hace. Nosotros solo podemos, digamos, que tratar de imaginar algunas razones, pero no tiene sentido. Más bien, el hecho es preocupante. O sea, el hecho de que se permita que gente de manera tan abierta y tan pública promueva la confusión está mal. Definitivamente está mal. Es un signo de la crisis que hay en la iglesia y pues es algo que tenemos que ver. O sea, tenemos que saber decir esto no está bien y no me voy de la iglesia católica, pero entiendo que esto no está bien. Porque si no decimos nada, si no hacemos juicio, no de las personas, sino de los hechos, lo que va a suceder es que aumenta la confusión. Yo no puedo juzgar el corazón del Papa y decir, tratar de decir yo por qué el Papa no cancela a tal sacerdote, a tal cardenal, a tal obispo. Yo no soy Dios para ver la mente del Papa, para saber lo que hay en su corazón. Eso le toca a Dios. Pero con mi inteligencia, con caridad, puedo hacer un juicio y decir, esto que este cardenal está diciendo está equivocado.
y no está bien que la autoridad de la iglesia le esté dando permiso de seguir haciéndolo. Bueno, ese juicio no es un juicio de la persona, de las personas, sino de la situación, del hecho. Es un mal que haya gente con autoridad de enseñar dentro de la iglesia que siembre confusión. Eso está mal. Ujú. Sí, padre, muchos estamos totalmente de acuerdo con eso. Bueno, a lo largo de estos años se han hecho encíclicas sobre lo que es el ecologismo. Se han tocado temas que realmente no sé si son tan relevantes para la iglesia, qué tan importante podría ser la ecología para dedicar una encíclica entera sobre esto. Pero Fiducia Supplicans, ¿a quiénes han olvidado en Fiducia Supplicans, padre? Bueno, ese es un punto que yo he manifestado porque Fiducia Supplicans es un documento que tiene obviamente un propósito pastoral. Y basta leerlo, todo el documento, para entender que se pretende dar un gesto de caridad pastoral a un grupo de personas que está viviendo en un pecado habitual. Y lo que se pretende es enviarles una señal de que la iglesia no los desprecia, de que Cristo no los rechaza, y para eso se propone una bendición no litúrgica, sino pastoral. Pero la intención es claramente, pues, pastoral. Algunos pensamos que esto es antipastoral. ¿Por qué? Porque el signo contradice la doctrina. O sea, los gestos que tengamos con la gente tienen que ser gestos que no puedan de ninguna manera ser entendidos en un sentido contrario a la fe que tenemos. Y bueno, aquí la cuestión es que Fiducia Supplicans piensa en un grupo específico de personas y en cómo la iglesia les puede hacer mostrar caridad, pero ¿de quiénes se olvida? Pues se olvida, por ejemplo, de los cónyuges que han sido injustamente abandonados por el esposo o la esposa, que han sido abandonados por una relación adúltera de su cónyuge, y esa gente queda dañada, dolida. Muchos de ellos son inocentes. Hay veces que la relación se rompe por culpa de ambos, pero también en muchas ocasiones, a mí como sacerdote me ha tocado atender muchas personas así, varones y mujeres, y yo creo que cualquier sacerdote puede decir lo mismo. Hay situaciones en las que uno de los dos nunca quiso que se rompiera la relación y quiso salvar la convivencia matrimonial, familiar, pero el otro no se dejó y se fue a buscar otra relación nueva. Esas personas, esos cónyuges abandonados son víctimas. Sufren a causa del pecado del esposo o de la esposa, y los hijos que han sido abandonados también son víctimas y sufren las consecuencias del pecado de su padre o de su madre que los abandonó para irse a buscar otra relación. Esa gente sufre muchísimo. Cualquier sacerdote que escuche estas historias sabe bien cuánto daño hacen esas personas a su esposo, a su esposa legítimos y a sus hijos. Y a veces, aunque pasen los años, la herida no sana. Ahora, ¿qué van a pensar estos cónyuges abandonados? ¿Cómo se van a sentir estos hijos también abandonados por su papá o su mamá que se fue con otra persona? Cuando vean que en la iglesia están bendiciéndolos ahora a su padre, a su madre con su nueva pareja.
cuando vean que en la iglesia, cuando sepan o cuando escuchen que al hombre que las abandonó, que la abandonó, a la mujer que lo abandonó, ya el sacerdote lo bendijo con otra persona. ¿Cuál es la enseñanza que se va a comunicar a ellos con este gesto? Porque si vamos a hablar de pastoral, tenemos que pensar en todas las personas, no solo en un grupo. Ahora, aquí se está preocupando mucho el cardenal Fernández por cómo se sienten los que viven en pecado habitual, pero no está pensando en cómo se sienten los que han pagado las consecuencias, están pagando las consecuencias de los pecados de esas personas y que muchas veces son inocentes. Eso también debería de tomarse en cuenta. Se toma en cuenta cómo se sienten los que están viviendo en una relación sodomítica, una relación en la que se comete el pecado de sodomía habitualmente. Son las relaciones que se le dice del mismo sexo. Pero no se está pensando en los niños que muchos gobiernos están entregando en adopción a este tipo de parejas, que es una terrible injusticia que se comete contra estos niños. Se les va a arruinar la vida porque se les priva del amor de un padre o del amor de una madre, porque se les pudo haber dado en adopción a otras personas, a una pareja natural de varón y mujer, y se les da a dos varones o a dos mujeres. ¿Qué van a pensar estos niños cuando vean que el sacerdote bendice a sus dos papás, entre comillas, o a sus dos mamás en la iglesia? ¿Qué van a pensar? Ya bastante confusión van a tener por ser forzados a una vida antinatural, sin el amor de un papá o sin el amor de una mamá. Van a tener que estar forzados ya a vivir en una farsa, que es una farsa, porque esa relación nunca será matrimonio. Y que todavía en la iglesia les confirmen con ese signo la farsa, esto es no pensar en esos niños. No pensar en el daño que puede significar para ellos esa bendición. ¿Qué mensaje se le está dando a esos niños? Se le está diciendo, esa relación en la que tú vives no tiene problema, porque por más que diga el cardenal Fernández y los defensores de fiducia supplicans que no cambia la doctrina, el gesto dice algo. Manifestamos nuestras ideas a través de gestos y palabras, nuestros sentimientos no solo los manifestamos a través de palabras, también de gestos. Así es que los gestos también dicen algo. Si yo le digo a una persona, yo te quiero, pero de saludo, en lugar de darle un abrazo, le doy una bofetada, digo, no, pero eso no cambia nada que te quiero, es que te quiero mucho, solo que esta vez quise manifestarte mi cariño con una bofetada. El gesto está diciendo algo contrario a lo que dicen mis palabras. Eso es lo que pasa con fiducia supplicans. Hay un gesto que es la bendición en pareja, porque que quede claro, nunca había habido problema en bendecir las personas. Para aquellos que defienden fiducia supplicans diciendo, no sean necios los que están en desacuerdo con fiducia supplicans, se trata de bendecir personas, no parejas. Bueno, que quede claro que el documento dice parejas. El documento lo dice. E incluso para poder justificar esa bendición de parejas, inventa una nueva clase de bendición no litúrgica. Y el mismo documento dice que eso es una innovación. Así es que el documento sí dice bendición de parejas. Si se tratara de bendición de personas, no era necesario un nuevo documento.
Ya lo hacíamos, siempre lo hemos hecho así. Siempre hemos bendecido personas independientemente del estado en que se encuentre su alma. Ahora, lo que muchos argumentamos es que por 2000 años la iglesia no ha usado ese gesto de bendecir parejas de gente que vive en fornicación o en adulterio y nunca ha necesitado ese gesto para mostrarles caridad. Que la pregunta que a mí me gustaría hacerle al cardenal Fernández es esta. Los sacerdotes del pasado, los obispos del pasado, y cuando digo pasado es todos los 2000 años atrás, antes de Fiducia Supplicans, no mostraron caridad a estas parejas, no les mostraron misericordia. Claro que sí, es que hay otras maneras de hacerles entender a esas personas que Cristo no las desprecia, que la iglesia no las rechaza. Hay muchas otras formas, no era necesario inventar una nueva bendición. Pero sí me parece a mí significativo que un documento que esté preocupado, pastor, o que exprese una preocupación pastoral por un grupo de gente descuide tan tremendamente otro grupo de gente que son las víctimas de esas personas que están bendiciendo. Y si vamos a hacer una opción pastoral, si vamos a tomar una decisión pastoral, pues tenemos que considerar todos los aspectos del problema, no solo un aspecto del problema. Tenemos que considerar todas las personas involucradas en este tipo de situaciones. Pero definitivamente me parece a mí que es un olvido grave, grave. Yo no puedo pensar que a un niño que fue abandonado por su padre y luego se entera de que a ese papá que lo dejó para irse con otra mujer que no es su mamá, ya se le dio la bendición con la otra mujer. No puedo pensar que no le va a afectar de ninguna manera. De hecho, cuando yo publiqué esto, recibí un montón de mensajes de gente que dice, padre, esa es mi situación. Yo fui abandonada por mi esposo, yo fui abandonado por mi esposa. Mi padre nos dejó cuando yo era pequeño. Y tiene usted razón. Esto no nos está tomando en cuenta a nosotros. No saben el dolor que uno experimenta cuando eso sucede. A ninguna de esas personas le gustaría ver bendecido al esposo que lo abandonó con la otra, con la que está cometiendo adulterio. Y sobre todo, a la parte que permanece fiel al matrimonio, aún a costa de la infidelidad de la otra persona. No se pensó en esta gente, definitivamente. No se les tomó en cuenta. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacer entonces un documento para ayudar realmente a las víctimas? ¿Por qué no se pensó en un documento o no se ha pensado en un documento para hacer llegar la caridad pastoral de la iglesia a los que sufren a causa de los adulterios de muchos, a causa de las fornicaciones de muchos, a causa de las relaciones sodomíticas de muchos? Qué bueno que queramos de algún modo hacer sentir al pecador que no está rechazado por Cristo. Pero pensemos también en los que sufren por los pecados que esos pecadores han cometido. Pensemos también en esa gente. También existen, también sufren, también cuentan. Y pues sobre esto simplemente, al menos en este documento, se guarda silencio, ¿verdad? Por eso creo yo que ni siquiera desde el punto de vista pastoral es muy bueno este documento de Fiducia Supplicans. Creo yo que no. Y me lo han confirmado
un montón de personas de verdad que han pasado por esta situación y que dicen, padre, tiene razón, a nosotros nos olvidaron, no nos están tomando en cuenta con este documento. Sí, padre, tiene toda la razón, pero ¿cómo se podría lograr que este documento se anule? O sea, ¿hay alguna posibilidad de que sean los fieles o sean los sacerdotes logren convencer al Papa de que anule este documento? O sea, ¿hay vuelta atrás o ya ahí queda y la iglesia sigue así, tambaleándose? Porque esto Es realmente posible. mueve. Sí, bueno, um, de que es posible que el Papa lo revoque, pues claro, es posible, el Papa tiene la autoridad. ¿Es probable que lo haga? Yo pienso que no. Yo pienso que no es probable que lo haga. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, implicaría, ¿cómo diré? Implicaría, humanamente hablando, eh, reconocer que el documento que firmó y que preparó el cardenal que él nombró, que él escogió entre muchas opciones que hay en la iglesia para ocupar la prefectura del dicasterio para la doctrina y la fe, pues implicaría reconocer que cometió un grave error. Tanto el cardenal Fernández al escribir este documento, como el Papa, tal vez al elegir al cardenal Fernández para este cargo. Entonces, yo no sé qué tan probable sea que se vaya a revocar este documento durante este pontificado. Lo que se hizo ya, por ejemplo, fue de algún modo aceptar el rechazo que hicieron a este documento los obispos de África. Yo creo que así se va a quedar. Yo creo que por este pontificado así se va a quedar y algunos lo van a aprobar, otros no. Y lamentablemente este documento ha servido más para la división de la iglesia y la confusión que para la comunión, definitivamente. Es un documento que tiene tantas reacciones tan contrarias. No ha servido para la comunión, sino para la división. Y mi pregunta también sería, desde el punto de vista pastoral, a mí me da mucha pena ver esto en mi iglesia, lo mismo que pasa en gobiernos de izquierda. Los políticos de izquierda que llegan al poder en naciones donde gente pasa hambre, donde hay inseguridad, en donde hay pésimos sistemas de salud y la gente sufre por sus enfermedades y no tiene dónde recibir atención adecuada, problemas gravísimos de educación. Estos políticos de izquierda se la pasan aprobando leyes de perspectiva de género. Se la pasan defendiendo derechos humanos, supuestos derechos humanos, que en realidad son fantasías de alguno, en lugar de tomar decisiones y de aprobar leyes que verdaderamente cambien el país y que acaben con el sufrimiento de la gente que pasa hambre, que sufre violencia, que no tiene acceso a una atención médica adecuada, que sigue sumida en la pobreza, y se van presumiendo esos logros, o sea, ponen la atención en problemas que no son problemas de la mayoría, sino de un grupo muy específico, que están fundados no en derechos humanos reales, sino en fantasías, y olvidan los problemas más graves. Y a mí me duele ver que eso está pasando en la iglesia. El cardenal Fernández es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Y en muchos lugares la enseñanza de la fe católica es un desastre total.
Cuando tenemos parroquias en las que se enseña una catequesis pésima a los niños, que se les dan los sacramentos con una embarrada de catecismo que a veces ni siquiera toca los puntos más básicos y más importantes. Cuando tenemos niños que están siendo ideologizados en colegios católicos, esas cosas le deberían de importar al cardenal Fernández. En colegios católicos se enseña ideología de género. En colegios católicos se enseñan las ideologías de moda. En colegios católicos se promueve la Agenda 2030. Eso debería preocuparle al cardenal Fernández, que niños estén siendo corrompidos en su manera en su fe, porque en lugar de dárseles la doctrina sana de la iglesia, se les da una catequesis muy pobre y a veces ni siquiera se puede llamar catequesis porque es una ideologización. Que en seminarios no se enseñe la teología de Santo Tomás de Aquino como lo ha pedido la iglesia. Que salgan generaciones de sacerdotes que no conocen ni siquiera los autores más importantes del pensamiento filosófico teológico cristiano. Que se esté ordenando todavía homosexuales y que en algunos seminarios no se enfrente el problema de la homosexualidad. Eso debería preocupar al cardenal Fernández. Entonces, entre todos los problemas gravísimos que hay respecto a la doctrina de la fe, es lo más urgente sacar un documento para favorecer un grupo pequeño de personas, que por cierto está muy en sintonía con los grupos que defienden las ideologías, porque las ideologías de moda ridiculizan la moral sexual católica. Entonces, ¿era realmente urgente este tema? Yo creo que hay otras urgencias. Y me da mucha tristeza, a mí sinceramente, que no se esté viendo otro tipo de problemáticas que son mucho más graves, que tienen que ver con la formación de los católicos, porque yo tengo muchos testimonios de esto, muchos testimonios. A mi canal, mucha gente manda mensajes y comenta cómo en el confesionario, desde el púlpito, en la predicación del sacerdote, en el grupo o movimiento eclesial, se están difundiendo ideas contrarias a la fe. Eso pasa en todos lados. Y eso sigue permitiendo, eso no se arregla. Parece que no le interesa a nadie componer eso, pero cuando no se enseña la fe, se pone en peligro la salvación eterna de las almas. Entonces, ahora resulta que entre todos los problemas que hay en la iglesia que tienen relación a la doctrina, a la enseñanza de la doctrina, el dicasterio para la doctrina de la fe nos salga con una propuesta para bendecir parejas en estado habitual de pecado. Eso no era lo que más necesitábamos realmente. Creo yo que tiene sentido lo que estoy diciendo. Creo yo que cualquier persona que tenga sentido común puede reconocer que hay situaciones más graves, mucho más graves y urgentes que tratar que esto. Porque vuelvo a decir, no es que teníamos descuidadas esas personas. No es que no les estábamos mostrando caridad, por favor, que no nos digan eso. La absoluta mayoría de los sacerdotes, yo creo, de mis hermanos sacerdotes, podrán estar de acuerdo conmigo en que estamos de acuerdo en que esas personas reciban nuestra caridad pastoral. Y ya les dábamos caridad pastoral sin necesidad de bendecir en pareja a quienes viven en una relación de sodomía, de fornicación o de adulterio.
Entonces, bueno, yo aquí veo, pues, como digo, como una réplica de lo que pasa en los gobiernos de izquierda, que sacan leyes, propuestas que tienen que ver con un grupo de personas que está de moda en el ambiente cultural y favorecen a ese grupo de personas y se olvidan de los problemas de la mayoría. Así pienso que eh, puede verse también fiducia supplicans si tomamos en cuenta todos los graves problemas que hay en la iglesia en cuanto a la enseñanza de la fe. Sí, padre. Porque la iglesia al fin y al cabo no la van a destruir, no la van a destruir nunca, pero la están intentando destruir desde adentro, y eso es lo grave. Sí, y tal vez, bueno, más bien yo creo que seguramente muchos no tienen la intención de destruir la iglesia, pero hemos llegado a un grado tal de confusión en que sacerdotes han sido mal formados, obispos han sido mal formados. Yo sí puedo creer que haya sacerdotes, obispos, sinceramente confundidos, sinceramente equivocados, pero eso no deja de ser un mal, porque aunque estén confundidos, eh, digamos inocentemente, aun si ese fuera el caso, pues están difundiendo el error. Y aunque no tengan la intención de destruir la iglesia, cooperan a su destrucción al promover discursos, iniciativas pastorales que favorecen el pecado de algún modo. Sí, padre. Y entonces, finalmente, ¿qué le podría decir usted a las personas que están viendo este video? ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, claro que sí. Hay varias cosas que podemos y debemos hacer. Primero, darnos cuenta de que hay una crisis muy dolorosa dentro de la iglesia. Pero atención, es necesario volver a decir, la iglesia como cuerpo místico de Cristo, la iglesia una, santa, católica y apostólica, no está en crisis. La crisis está en un buen número de sus miembros, pero la iglesia no está en crisis. Un buen número de miembros en la iglesia está perdiendo la fe, pero la iglesia no pierde la fe. Por eso hay que quedarse en la iglesia. Reconocer que estamos viviendo tiempos muy complicados que ya están anunciados en las escrituras. Todo esto que estamos pasando está anunciado en la Biblia. Ni siquiera necesitamos las revelaciones privadas, que las hay, pero ni siquiera las necesitamos, porque hay textos de la escritura clarísimos que nos hablan de la crisis que habría en la iglesia antes del retorno de Cristo. Eso ya, ya está en las escrituras. No tiene por qué espantarnos, porque los papas mismos lo han dicho, como dije al principio del programa, como sonaron la alarma San Pío X, Pío XII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, de que algo grave estaba pasando en la iglesia. Entonces, yo creo que es importante no referir el tema de la crisis nada más a las apariciones marianas, porque aún sin ellas tenemos la Biblia, que lo dice, que lo anuncia, que lo predice, y tenemos lo que han dicho los papas del último siglo. Apariciones marianas nos confirman lo que dice la escritura. Eh, pero también hay que tener mucho cuidado con esto de las apariciones marianas, porque hay algunas que son falsas apariciones. Y cuando la gente se mete tanto en este tema, no es fácil discernir a quién escuchar, a quién no. Abundan los videntes.
Hay videntes actuales que dicen que están teniendo revelaciones y que Dios les dice, y luego algunos de ahí, de ese ambiente, al menos vienen algunos a decir que el Papa Francisco no es el Papa, que el Papa es el falso profeta del Apocalipsis. Y por eso no tenemos que caer en la confusión. Yo diría, lean las escrituras y van a ver que están anunciadas. Estos problemas que estamos pasando en la iglesia están anunciados en la escritura. San Judas en su carta habla de infiltrados en la iglesia. Infiltrados. Se habla de que vendrán falsos maestros. Que se refiere a la iglesia. ¿Qué significa? ¿Quiénes son los maestros en la iglesia? Pues los que han recibido el orden sagrado, pero específicamente los maestros de la fe son los obispos. Y si se habla que vendrán falsos maestros, malos maestros, quiere decir que habrá obispos que enseñen cosas raras. Y los ha habido en la historia. Eso no nos tiene que asustar. Pues tenemos que entender que estamos en un tiempo complicado en el que lamentablemente no podemos confiar en cualquiera solo porque es sacerdote o porque es obispo, porque es cardenal. No. Si San Pablo dijo, fíjense bien, San Pablo dijo, aunque viniera un ángel del cielo o nosotros mismos, fíjense, ¿quiénes nosotros mismos? Los apóstoles. Si un ángel del cielo o nosotros mismos les anunciáramos un evangelio distinto al que ya les predicamos, sea anatema. Con eso San Pablo estaba reconociendo que él mismo podía llegar a enseñar una mala doctrina. ¿Por qué? Porque los humanos somos pecadores y aun cuando hemos sido redimidos por la gracia de Dios, seguimos expuestos a la tentación y podemos caer en la tentación si no nos cuidamos. Por eso San Pablo, conociendo su propia debilidad, por eso dijo, aunque nosotros mismos les anunciáramos luego un evangelio distinto, sea anatema. Si San Pablo dijo eso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que saber que es posible que un sacerdote te oriente mal, que un párroco te oriente mal, que una religiosa en un colegio católico te oriente mal. Es posible que un obispo oriente mal y que un cardenal también y hasta que un papa también. Mientras no declare un dogma de fe equivocado, que eso no lo puede hacer porque precisamente tiene ese carisma de la infalibilidad, pero solo en ciertos casos, pero en otros casos, fuera de esa protección especial que tiene el Papa, se puede equivocar y puede orientar mal a alguien, cualquier Papa, no solamente el Papa Francisco. Entonces, reconocer que estamos en un tiempo complicado, de confusión, creo que es el signo más grande de esta época, la confusión. Está en todos, entre los progres, entre los conservadores. Es muy difícil entender lo que está pasando en la iglesia. Por eso nadie tampoco debe de arrogarse el conocimiento perfecto de todo lo que está pasando. Que eso sucede también en aquellos que son muy dados a profecías. Creen que ya están oyendo la última profecía de moda, entonces ellos son los únicos que entienden claramente qué está pasando. No, la confusión nos envuelve a todos. Y todos debiéramos ser humildes para decir, me parece que es así. Pero presentar el entendimiento que yo tengo, el juicio que yo tengo de las cosas que están pasando en la iglesia, como si fuera la palabra de Dios, pues no. Y también es muy difícil discernir qué hacer. Sin embargo, hay algunas cuestiones en las que sí podemos estar seguros. Si
la confusión es doctrinal en primer lugar, la respuesta tiene que ser formarnos en la fe. Eso es lo primero. Si el problema principal o la raíz del problema es que se enseña una mala doctrina y después de la mala doctrina viene una mala vida, la primer solución o antídoto es la sana doctrina, la verdad básica. Por eso todo católico debe de conocer las verdades fundamentales de la fe, las más básicas, lo que llamamos el catecismo básico. Miren, hay gente, católicos, que están muy al día en los temas de moda. No se me vayan a ofender, pero pongo un ejemplo. Hay quienes están tomando cursos y cursos de la divina voluntad, porque es un tema que está de moda. No estoy diciendo que está bien o está mal, pero hay muchos católicos metidos en ese tema, porque está de moda. Está de moda el tema de apariciones marianas, aprobadas y no aprobadas. Y hay algunos que toman cursos, ven videos, leen libros sobre este tema, pero no saben el catecismo básico, no aguantarían, no pasarían un examen de catecismo básico. ¿De qué te sirve saber todo lo que dijo Luisa Picarreta o todo lo que se dijo la Salet si no sabes lo básico fundamental? La Virgen en ninguna aparición aprobada ha dicho no necesitan el catecismo. Y es lo más fundamental. Hay niveles de formación. En el primer nivel está las verdades básicas que todo católico necesita saber para orientar su vida hacia el cielo. Y eso requiere un conocimiento básico. Por eso, en la tradición católica ha habido los catecismos, que es la síntesis de la doctrina. O sea, de todo lo que, de todas las verdades reveladas, de todo el tesoro de la teología católica, ¿qué es lo básico que debo de saber y que todo católico debe saber? Esto está en el catecismo. En los catecismos tradicionales. Por eso yo les recomiendo mucho, lean el catecismo de San Pío X. Van a ver que hay muchas cosas básicas que no saben, que no se las dijeron ni en la catequesis parroquial ni en el colegio católico. Yo leí el catecismo de San Pío X siendo sacerdote y algunas cosas no me las sabía, después de haber pasado por el seminario. El catecismo de la Iglesia Católica también sirve, pero ese catecismo no fue escrito para el estudio primero básico de la fe. En cambio, el catecismo de San Pío X está pensado para eso, para que lo estudie el católico común y corriente, para que tenga allí una guía, una síntesis más bien, de las verdades que tiene que saber para creerlas, para conformar su vida a esas verdades y alcanzar la vida eterna. Hay otros catecismos tradicionales, como el del padre Ripalda, muy conocido en el ámbito hispano, y hay otros tradicionales, o sea, que vienen pregunta y respuesta. Entonces, la vacuna contra la confusión es el estudio de las verdades fundamentales de la fe. Porque tú te puedes saber todo el mensaje de la Salet, pero no es un catecismo básico. Y no basta, no basta. Alguien se puede saber todo lo que la Virgen dijo en Fátima, sí, pero no es catecismo básico y no basta para salvarse. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer quién es el verdadero Dios, qué es el hombre, cuál es el destino que tiene ese hombre, cómo nos redimió Jesucristo, cómo nos llega la gracia, cuál es el modo de vida que tenemos que llevar,
qué es lo que sí hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer para tener vida eterna. Eso está en el catecismo fundamental. Entonces, por ahí debe de empezar. Por eso hay que estudiar. Y si hay tanta confusión, porque alguien pudiera decir, bueno, ¿y a quién le voy a creer? ¿A quién voy a escuchar? ¿Cómo puedo confiar? Yo les digo también a la gente, no confíen en mí, tampoco nada más porque sí, ciegamente. No confíen en nadie ciegamente, solo en Cristo. Pero tenemos en los catecismos, está expresada la fe de la iglesia y hay catecismos ya bien probados que expresan la fe católica, lo que la iglesia siempre ha creído. Así es que léete un catecismo de esos, estúdialo en su casa, estúdialo en familia. Los padres de familia no confíen a otros la educación católica de sus hijos. Es un terrible error. No, ahorita tienes que enseñar tú a tu hijo en casa. O sea, hay que darle tú clases de catecismo. Yo no te digo que no lo mandes a la parroquia. No, pero no te confíes. Tú enséñale a tu hijo el catecismo básico y además vas a ver más de catecismo si le das el catecismo San Pío X, porque en la mayoría de las parroquias se usan esos catecismos que están de moda, que son muy didácticos, que tienen subraya aquí, dibuja acá, relaciona acá, pero no enseñan nada. El niño termina sabiendo nada. Pero a eso lo llaman catequesis. El modo tradicional es pregunta y respuesta para que se pueda memorizar más fácilmente. Y hay que trabajar la memoria de los niños, porque es muy importante. Porque a veces en muchos lugares la enseñanza es como un río que pasa. Está pasando el agua constantemente y está fluyendo, pero no se queda nada. Todo fluye. La enseñanza tradicional está fundada en que se queden las ideas en la cabeza, porque aquí es donde las necesitamos, en la cabeza, para que luego podamos ponerlas en práctica constantemente. Es una doctrina que se olvida, pues de nada sirve. Por eso los catecismos tradicionales usan ese método porque están hechos para la memorización. Hay que entender y memorizar. Hay que hacerlo, eso. Y enseñar a los hijos. Ahora, si te das cuenta de que en el grupo de catequesis donde mandas a tu hijo a la parroquia, le están enseñando mal la fe, sácalo de ahí, llévatelo a otra parroquia. Si lo tienes en un colegio católico y le están enseñando ideología de género y lo están confundiendo, sácalo de ahí y llévatelo a otro colegio. Y si no encuentras otro colegio católico, mételo en el mejor colegio laico que puedas y tú instrúyelo en la fe en tu casa. Y lo mismo como adulto, o sea, no vayas a cualquier parroquia, no vayas a la parroquia que te queda más cerca. Ya no tenemos que usar esos criterios para decidir dónde ir a la misa. Hay que buscar una parroquia donde tengan una liturgia reverente, que a lo mejor no es la parroquia de la esquina a la que te puedes ir caminando, pero busca en tu ciudad una parroquia donde la misa se celebre con reverencia, donde el sacerdote diga cosas que coinciden con la fe y donde hable, esto es muy importante, no solo que no diga herejías, porque se pueden decir un montón de tonterías sin decir herejías. Hay padres que se la pasan contando chistes, son muy dinámicos en la homilía, sí, pero no dicen nada de doctrina, no enseñan. No dicen herejías, pero no enseñan nada. O bien, nunca tocan los temas espinosos
que son contraculturales hoy. No hablan del infierno, no hablan del purgatorio, no hablan del juicio, no hablan de la muerte, no hablan de las consecuencias del pecado mortal, de sus consecuencias. No hablan de esas cosas. No hablan de la homosexualidad, no hablan de los anticonceptivos, no hablan contra el adulterio, no hablan contra la fornicación, no hablan de nada de eso. Pueden nunca decir una herejía, pero no van a tocar esos temas espinosos. ¿Qué va a pasar si llevas a tu hijo a una parroquia así por años, por toda su infancia y adolescencia? No va a tener el conocimiento que necesita para combatir las ideologías que le quieren meter en la escuela o en los medios de comunicación o en las redes sociales o en la música o en el cine. Es que es muy importante formarse y tenemos los medios a la mano. En internet se puede encontrar, descargar el Catecismo de San Pío X. Lo puedes ordenar, es mucho mejor. Creo que es mucho mejor tenerlo en papel, tenerlo impreso. Se pueden ordenar otros libros para aprender la fe y vivir la fe coherentemente y buscar relacionarnos con católicos que quieran tomar su religión en serio. No con aquellos que quieren un catolicismo light. Esos no te van a ayudar a crecer. Esos te van a impedir crecer. Entonces, los amigos sí los podemos elegir. La comunidad a donde vamos, la parroquia donde participamos, sí la podemos elegir. Busquen buena doctrina y liturgia reverente. Esos son los dos consejos que yo doy. Y bueno, de esa manera podemos reaccionar. También orando mucho por la iglesia, ofreciendo penitencia por la iglesia. También hay que hacer sacrificios por la iglesia, pidiendo por el Papa, pidiendo por los obispos, pidiendo por los cardenales, por los sacerdotes, haciendo mucha oración y penitencia, rezando el rosario todos los días, por la conversión de los pecadores, por la salvación del mundo. Todas esas cosas podemos hacer. Entonces, a cada uno se nos va a pedir cuentas, no de aquello que no estaba en nuestras manos, sino de aquello que sí estaba en nuestras manos. Entonces, no alarmarse tanto por lo que no podemos hacer, pero ¿qué sí está en mis manos? Lo que hago con mi alma, lo que hago para salvarme yo y lo que hago para salvar mi familia, soy papá o mamá, lo que hago para educar bien mis hijos, eso sí está en mis manos. Eso no le puedo echar la culpa al Papa de eso, ni al cardenal Fernández, ni a nadie más. Sacar a los hijos de los ambientes tóxicos, cuidar que tengan buenas amistades, ponerles disciplina, enseñarlos a dominar sus pasiones, enseñarlos a cumplir los mandamientos, no chiflarlos, no consentirlos, no hacerlos inútiles, dándoles todo. Eso sí está en las manos de los papás. Y si lo hacen mal, no le van a poder echar, el día del juicio no van a poder decir, era culpa del Papa, era culpa del cardenal tal, era culpa del obispo. No, eso no va a valer delante de Dios. Entonces, eso hay que tener en mente porque es bien fácil juzgar lo que el Papa, los cardenales, los obispos están haciendo bien o están haciendo mal. Es muy fácil lanzar juicios de esos. Pero yo diría, ¿cuántos padres de familia están haciendo un terrible trabajo con sus hijos? Terrible trabajo con sus hijos. Porque no lo están formando en la disciplina, porque los tienen con el celular todo el día, con las pantallas electrónicas, con la televisión, no los cuidan de la música, sus adolescentes los ves todo el rato con los audífonos todo el día para acá y para allá. Es un trabajo terrible. Es fácil decir, el Papa no está haciendo bien el trabajo, el cardenal tal no está haciendo bien su trabajo. ¿Y qué vas a decirle a Cristo cuando te pregunte qué hiciste con tus hijos? Entonces, cuando hablamos de crisis de la iglesia, hay que pensar también en nuestros pecados, en nuestras fallas y no juzgar las personas. Podemos juzgar los hechos, pero no las personas. Pero también hay que concentrarnos no solo en lo que pasa allá arriba, en las altas jerarquías,
sino lo que pasa acá abajo, en mi parroquia, en mi familia, en mi vida personal. Y a mí no se me va a pedir cuentas de si el Papa se equivocó o no se equivocó, si el cardenal fue bueno o malo, si los obispos fueron buenos o malos, pero sí se me va a pedir cuentas si yo fui un buen o mal sacerdote. De eso se me va a pedir cuentas. De las decisiones que estaban en mis manos. De eso se me va a pedir cuentas. Entonces, también creo yo que cuando hablamos de crisis dentro de la iglesia no debemos desviar la atención nada más a otro lado y olvidarnos de el rinconcito de la tierra, de la iglesia que se nos encomendó a nosotros. Es muy importante. Entonces, ordenemos nuestra vida, seamos coherentes con nuestra fe. Salgamos del pecado nosotros, convirtámonos, no seamos hipócritas, no seamos fariseos, no nos creamos nosotros el remanente fiel, porque a mucha gente le encanta llamarse así, somos el remanente. No, 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 no. A ver, solo Dios sabe lo que hay en cada corazón. Para mí es mucha soberbia decir, ah, yo soy del remanente fiel. Dios se puede estar riendo de mí, porque Dios ve todo lo que hay en mis obras y en mi interior, en mis intenciones, en mi corazón. Pero a veces se caen esas actitudes. Católicos que forman sus grupos y creen que son la iglesia de los puritanos y se creen el remanente fiel y todos los demás son unos pecadores de los que hay que separarse, de los que hay que cuidarse. Y no, bueno, con esas actitudes no reformamos nada, nada, absolutamente. Hay un remanente fiel, sí, pero solo Dios sabe quiénes son, no nosotros. A nosotros no nos toca decir, fulano de tal es del remanente, este otro no es del remanente, este padre es fiel, este padre es infiel, ese obispo es fiel, este otro es infiel. Cuidado, cuidado. Es muy grave esta actitud. Entonces, cuando hablamos de crisis de la iglesia, hablamos de crisis mía. La iglesia está en crisis también por mis pecados personales. También porque no soy yo un buen sacerdote. También porque no soy un buen padre de familia, porque no soy un buen esposo, no soy una buena esposa, porque no soy buen hijo. También eso pone a la iglesia en crisis. No solo los pecados de los que mandan en la iglesia. Entonces, eso está en nuestras manos. Y creo que es importante también. Dios resolverá lo demás. No tenemos que preocuparnos de lo que Dios no nos encomendó a nosotros. Entonces, sí, estar conscientes de lo que pasa, decir la verdad con caridad, pero convertirnos personalmente, mantener la fe. Y la fe se mantiene conociéndola, profundizándola, creyéndola, viviéndola. Y con una vida de gracia, de oración, de sacramentos, cumpliendo los mandamientos, renovándonos muchas veces en la gracia, yendo a confesarnos por el sacramento de la penitencia, comulgando muchas veces en estado de gracia y pidiendo a Jesús que realmente vive en nuestro corazón, que venga a tomar el control de nuestras vidas, sometiéndonos constantemente a la voluntad de Dios, haciendo en mi vida lo que es más perfecto, no lo que me da mi gana, sino lo que Dios quiere. Eso ayuda a reconstruir la iglesia. Y eso es de lo que Dios nos va a pedir cuentas. Ya, si luego podemos ayudar a otros, pues bueno, lo hacemos. Ok, pero siempre en esta actitud de, pues que todos somos enfermos necesitados de la salud. Todos somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Y los pecados de todos dañan la iglesia. Por eso, viviendo una vida de santidad, hasta donde podamos, es como vamos a tratar, a colaborar para reconstruir la Iglesia Católica o para
para ayudar a que salga de esta situación que es caótica, pero es temporal. Y tener esperanza, Dios sabrá cómo lo arregla, Dios sabrá. Y cuando Él quiere y como Él quiera. Tampoco hay que tratar de adivinar qué sigue, porque muchos están entretenidos con eso. ¿Qué sigue? Si ya este es el año del aviso, este es el año del milagro, y en cuál mes y en cuál día, y que si ahora ya está, va a estallar la guerra mundial, si esta es ahora el año o no. Ese es desvío de atención. Pongamos atención en nuestra vida personal, en nuestra santidad. Pongamos atención, sí, a lo que pasa en la iglesia, pero para no perdernos nosotros, para salvar almas, para llevarlas al cielo. Y bueno, los medios de salvación, la doctrina, por eso el catecismo, las verdades reveladas que están en el catecismo, los sacramentos que nos dan la gracia sobrenatural, los mandamientos que nos dicen qué hacer y qué no hacer, eso hay que conocerlos muy bien, y una vida coherente, una relación con católicos que de algún modo estén tomando su religión en serio, con espíritu de comunión y de caridad, con el romano pontífice, con el Papa Francisco y con los obispos, la jerarquía que gobierna la iglesia. Y yo creo que pues es lo que podemos hacer. Mi padre, es excelente realmente todo lo que ha dicho porque, como se dijo, desde casa empieza todo, ¿no? Como dicen, los católicos que están bien formados no serán engañados ante cualquier tipo de desviación en la iglesia.